Cambiemos la perspectiva. No solo miremos, escuchemos enfermería. Sean bienvenidos a Frecuencia Enfermera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrei Guevara. Y yo soy Anaís Flores, licenciada en enfermería. En el podcast del día de hoy hablaremos y argumentaremos acerca del comentario que hizo nuestro subsecretario de Salud al mencionar que la mala alimentación se relaciona muy estrechamente con la alta mortalidad que está ocasionando esta pandemia. A su vez, también debatiremos algunos comentarios encontrados en redes sociales que ha hecho la población con respecto a este tema. Y hablaremos de este tema porque últimamente se ha vuelto tendencia un video en el cual el subsecretario habla de este tema y bueno, en diversas redes se han visto los comentarios tanto positivos, negativos y diferentes experiencias de las personas, diferentes puntos de vista para los cuales nosotros estamos aquí para que se pongan en la frecuencia enfermera y estamos al pendiente de los temas actuales. En palabras propias del señor subsecretario de Salud, México tiene un porcentaje de población enferma muy elevado. ¿De qué está enferma esta población? De enfermedades metabólicas, de síndrome metabólico, sobrepeso, diabetes, obesidad y la hipertensión. Y el dato más preocupante es que la mitad de las muertes en el país ocurren principalmente por estas causas. Incluso antes de que se produjera esta situación actual de enfermedad que nos tiene a todos con preocupaciones y teniendo medidas sanitarias muy elevadas, antes de que ocurriera todo esto ya estaban ahí estas enfermedades atacando a toda la población. Entonces a alguien se le ocurre postear este video y vuelve a hacer tendencia, y qué bueno que estemos recordando lo que está diciendo el subsecretario, que además tiene connotaciones muy interesantes. Aparte de darnos los datos de esta enfermedad, de lo que está pasando con la población y esta enfermedad, nos dice otras cosas. Bueno, analizando un poco de lo que dijo el subsecretario, es alarmante ver los datos crudos que el INEGI ha sacado o la OCDE ha sacado a comparación de las enfermedades que sufren los mexicanos principalmente, como lo son las enfermedades crónico-degenerativas. El doctor Gatell hablaba que antes de que se presentara este virus aquí en México, el 50% de la población ya tenía fallecimientos por causa de enfermedades crónico-degenerativas. Esta cifra está basada desde 2018 y hablamos de que el 21.1% de los fallecimientos ocurren a causa de enfermedades cardiovasculares y el 15.2% por causas vinculadas a la diabetes mellitus. Y también agreguemos que lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, que afecta a 15.2 millones de mexicanos mayores de 20 años. Estas cifras son alarmantes ya que, como lo mencioné, la hipertensión es mayores a 20 años. 20 años es una edad demasiado joven para que nuestra población esté enferma de este padecimiento que en sí no tiene cura, solo hay tratamientos y es aprender a vivir con ella y adquirir hábitos alimenticios más sanos. También hablemos un poco del sobrepeso que abarca en nuestra población. Cerca del 73% de la población mexicana padece sobrepeso en comparación a una quinta parte de la población en 1996. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1996 solo la quinta parte padecía sobrepeso, a comparación del día de hoy, 2020. 3/4 partes de nuestra población ya tiene sobrepeso. Aunándole a este 73% de la población que padece sobrepeso, de ese 73%, el 34% de la población padece una obesidad, pero una obesidad mórbida. La obesidad más preocupante que pueda padecer una persona, ya que pues es obvio que si ya tienes una obesidad mórbida vas a tener diabetes, entre otras complicaciones como la hipertensión derivado a tu mala alimentación. Además, debemos de tener muy en cuenta también que el crecimiento en la obesidad infantil se ha duplicado. En 1996 solo era el 7.5% de la obesidad en niños y actualmente, en datos de cifras del 2016, se duplicó al 15%. Esto está aumentando de una manera alarmante y si hoy en día no hacemos algo para frenar este padecimiento, pues hablaremos de que la mayoría de nuestra población, si no es que toda, va a estar falleciendo por enfermedades crónico-degenerativas.
De acuerdo con las proyecciones que hizo la OCDE, el sobrepeso va a reducir la esperanza de vida en México unos 4 años durante los próximos 30 años. Y eso es alarmante porque en sí nuestra esperanza de vida nos ha costado muchísimo subirla por los mismos factores de riesgo que padecemos, pero estamos a punto de descenderla por estos malos hábitos alimenticios que tenemos hoy en día. Es importante que tengamos en cuenta que es coherente que el doctor López-Gatell diga que la mortalidad aumenta en esta pandemia debido a nuestros malos hábitos alimenticios, ya que yo estando personalmente en una UCIA, pues pacientes que están entubados, ya sea con una neumonía típica, y si son diabéticos, tienen sobrepeso y tienen hipertensión, raramente esos pacientes pues suelen salir victoriosos de esa batalla, ya que su sistema inmunológico y además todo su sistema no se encuentra al 100% para combatir este tipo de enfermedades, siendo una pulmonía normal o una neumonía típica. Sin embargo, nos estamos enfrentando a un virus que realmente todavía se tiene mucho desconocimiento de su fisiopatología, pues es evidente que se va a aumentar muchísimo más la tasa de mortalidad. Y aunado a todo esto, no únicamente tenemos el dato de la cantidad de personas que están perdiendo la batalla en esta situación, sino también el impacto económico, la cantidad de fármaco aplicado en todo este tratamiento hacia el paciente, cuánto medicamento no se ocupa para un paciente intubado, más todavía los cálculos se hacen sobre la somatometría. Ahora, ¿qué cantidad de fármacos y caros se ocupan para poder mantener a un paciente intubado? Y si hablamos que estamos atendiendo principalmente a una población de pacientes con sobrepeso y obesidad, va aumentando la cantidad de fármacos para mantener a esos pacientes intubados. Y ahora, en el video el doctor quiere mencionar la causa, él quiere dar a entender a la población en general que entienda por qué está pasando, por qué está golpeando más fuerte a este país. Si tenemos el dato de que más de la mitad del país está enfermo de síndrome metabólico y que esta nueva enfermedad ataca principalmente a esos pacientes, entonces lo que está tratando de decirnos el doctor es que tenemos que entender el origen principalmente ahora de estas enfermedades. Y lo deja muy en claro, en sus propias palabras, él menciona la principal causa de esta situación es la mala alimentación de las personas. La mala alimentación es lo que nos lleva a las diferentes enfermedades metabólicas. La alimentación es la principal causa. La alimentación depende en esta población de lo que está disponible principalmente, ya que entendemos que México no es un país ni de clase media, mucho menos de clase alta. En México la mayoría de la población es de clase media baja hacia abajo. Y se dice que en México ya no existe la clase media, sino que únicamente ya existe la clase baja. Entonces la alimentación va dependiendo de lo que tenemos disponible, ya sea por diferentes factores socioeconómicos, el tiempo que ocupamos para poder cocinar, para poder comprar y claro, lo que está principalmente disponible y lo más fácil de adquirir es lo que vamos a consumir primero. Las comidas preparadas con aceite quemado de la esquina y en la tiendita, el refresco, los panes dulces y diferentes productos que tenemos ahí en la tienda es lo que tenemos principalmente disponible. Hay una alta oferta de estos productos elaborados con harinas y con azúcar refinadas que nos ofrecen las grandes empresas multinacionales y nos las ofrecen y nos las dejan a nuestro alcance con grandes proyectos, con grandes acciones en el marketing, nos hacen que nos identifiquemos con ellas, hacen una gran labor en cuanto a su trabajo, pero lo que realmente nos está afectando es que lo estamos consumiendo. En este caso, ellos hacen bien su trabajo, pero nos afecta nuestra salud. Harinas refinadas, endulzantes, azúcares que afectan nuestro metabolismo, afectan nuestra dieta, aunado a que la población no tiene tiempo de hacer ejercicio o simplemente no quiere hacer ejercicio con 30 minutos diarios al día, no los puede llevar a cabo o no los quiere llevar a cabo. Su mala alimentación pues nos lleva crónicamente a sentir estas consecuencias, ya que el aumento de peso lo vamos a ver en un periodo muy corto de tiempo.
Y estos productos, principalmente los productos de pan dulces, vienen identificados, vienen con una flecha apuntando directamente hacia un sector de la población, un sector comercial, que son los niños, la población infantil. Esos productos van dirigidos prácticamente y directamente hacia ellos. ¿Por qué? Por las imágenes, los colores, las figuras que tienen. Y bueno, eso es muy impactante, ya que en México 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad, por lo cual va a colocar a México entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Es un problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en las comunidades urbanas. Y desglosando de todo esto, 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece una desnutrición crónica. La desnutrición se presenta principalmente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más que en las urbanas. Los más afectados son los hogares indígenas. Y un dato muy interesante es que en México solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. 3 de cada 10 bebés durante sus primeros 6 meses de vida. Debería ser la totalidad de bebés alimentados por leche materna durante sus primeros 6 meses de vida, mínimo por 6 meses de vida. Ya que la leche materna es el mejor alimento para los bebés y les proporciona todos los nutrientes que necesitan, además de fortalecer las defensas debido a la transferencia de la inmunoglobulina y ayuda a prevenir muchas enfermedades. Como sabemos hoy en día, en este último año se ha tratado de que los productos que son altos en azúcar o en sodio o que tienen harinas refinadas se controlen un poco más. Se ha regulado un poco más su distribución o que por lo menos al ponerlos en un anaquel estos productos ya contengan una advertencia que son altos en azúcar o en sodio o en harinas refinadas. A partir de octubre del presente año, el país norteamericano inicia una fase de aplicación de nuevo etiquetado frontal en los alimentos, ya sea de bebidas alcohólicas y de alimentos procesados, bajo la ley de etiquetado según la norma 051 de la Secretaría de Salud. ¿Por qué se hace esto? Porque principalmente en una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Salud y Nutrición, en el 2018 a la fecha, el 35.6% de los niños entre 5 y 11 años sufren sobrepeso y obesidad, mientras que por su parte los niños jóvenes de 12 a 19 años reportan entre el 38.4% de obesidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que principalmente los etiquetados de hoy en día que se van a hacer en los productos, ya también se adoptó que ya los cereales o las marcas que tienen alto valor en calorías y en azúcares ya no tengan imágenes infantiles que sean atractivos visuales para los niños para que se incremente su consumo. Estos etiquetados pretenden lograr, a la vez que también ya en las presentaciones de productos que tengan mascotas o atractivos visuales para los niños también se están prohibiendo o se están regulando debido a que principalmente se pretende atacar a la población infantil. ¿Con qué objetivo? Prevenir la obesidad infantil y prevenir la obesidad futura en adultos. Es evidente, o al menos para mí, que hasta cierto punto ya atacar la obesidad a una edad adulta ya es muchísimo más difícil, porque ya los adultos tienen ciertos hábitos ya arraigados, casi imposibles de quitarles, y para ellos es muchísimo más difícil dejar a un lado de comer esos productos cargados de azúcares, puesto que toda su vida los han consumido. ¿Y cuál es la intención de este etiquetado y de todas estas acciones que se están tomando? Que los padres del día de hoy tomen conciencia de que esos productos están cargados en azúcar y no los proporcionen a sus hijos, a la misma vez que ya no sean un atractivo visual para los niños y ellos mismos pidan que se los compren sus papás. Porque aquí por primera vez se está tomando realmente una acción para detener este crecimiento en la obesidad infantil, ya que con estas medidas podemos disminuir un poco el consumo de este tipo de productos que principalmente son los causantes de la obesidad y la diabetes en este país.
Y no podemos poner de excusa que no tenemos que comer. Hay una canción muy popular de México de una banda mexicana que hace alusión a que aquí en México tenemos de todo para comer. México es un país vasto en producción alimentaria y no podemos poner de excusa que no hay que comer. Incluso en los mercados de cada colonia, en los mercados municipales, en los mercados de cada población donde va la gente a vender los productos del campo, hay una gran variedad de productos a los que podemos adquirir nosotros a un precio accesible. Y también pongámonos a pensar un poco sobre esta situación. Es evidente que los productos chatarra, estos productos refinados en azúcar, son un poco más accesibles de acuerdo a su demanda. Son más baratos porque la gente los consume. Y digamos que su producción podría ser un poco más barata, por eso está a la accesibilidad del público con un precio un poco más barato. Tal vez hoy en día sea, digamos, un poco más caro comer saludable. ¿Pero por qué se debe esto? Porque la mayoría de la población no está acostumbrada a comer ese tipo de alimentos sanos. Tal vez si nosotros cambiáramos nuestro estilo de vida y nuestra alimentación y cambiáramos un pan por una fruta, por una verdura, esa cantidad que cuesta el producto tal vez se devaluaría un poco, costaría menos y así lograríamos también un cambio en el costo de los productos y una alimentación más saludable. Y esos productos, si los vemos de cierta manera que venden las empresas multinacionales, las grandes tiendas o los supermercados, esos productos los encuentras ahí abundando por todos los pasillos. Y el producto que viene del campo te lo van a dar más caro que, como te decía, si vas a un mercado municipal y lo consumes, tú mismo lo puedes cultivar. Hay muchos tutoriales en YouTube de cómo cultivar tus alimentos en tu casa. Alternativas hay muchas. Ir al mercado, los cultivas tú mismo, incluso en el súper los compras un poco más caros. Ahí están, los productos ahí están. En México no falta producción de alimentos saludables, mas sin embargo este aumento en consumo de alimentos dañinos para la salud sí viene a perjudicar bastante a la salud de la población. Y otro dato muy importante que viene aunado a todo esto y que también nos los da el doctor López-Gatell es que el alcohol también es un causante de toda esta serie de enfermedades, y no solamente de esta serie de enfermedades metabólicas, sino que con el consumo sin medida o en exceso de estas bebidas alcohólicas vienen problemas de distintos órganos en el cuerpo humano. Principalmente, ya sabemos, es el hígado quien se va a ver afectado. El hígado cirrótico ya no se va a regenerar, ya que es un proceso que tarda de 20 a 30 años en un paciente con esa enfermedad. Y generalmente se dan cuenta ya que está muy avanzada la enfermedad y ya tiene mucho daño y ya está en sus últimas fases. Las enfermedades del hígado están dentro de las 5 primeras causas de muerte en personas de edad productiva, es decir, de los 40 a los 60 años de edad. Las personas padecen enfermedades hepáticas que los pueden conducir a la muerte. Aunado a todo esto, el alcoholismo, la alimentación, los estilos de vida y de todo esto que hablamos en este momento. Y otra cosa muy importante también, el tabaquismo, causante de cáncer, infartos y aumento de enfermedades metabólicas. El tabaquismo es una adicción muy difícil de erradicar, pero en mi experiencia yo he conocido a personas que lo han logrado dejar simplemente con proponérselo, con poner fuerza de voluntad. Lo han logrado, y hay algunos otros que simplemente cambian de adicción. Y esto es un dato muy interesante, ya que la moda actual entre los jóvenes dice: no fumo, yo vapeo. El vapeador, el cigarrillo electrónico es igual o más dañino que el cigarro convencional que venden en las tiendas, ya que una cápsula de 30 mililitros de vapeador contiene alrededor de 300 bocadas de cigarro. Es decir, una cápsula de 30 mililitros es fumar una cajetilla entera de cigarro, lo cual duplica tu dosis de nicotina que está entrando al organismo. Esa dosis de nicotina que se incorpora al organismo y causa una adicción. De hecho, en Estados Unidos ya están haciendo estudios, ya que se han elevado el número de casos de muertes relacionadas con el vapeo entre jóvenes.
Además, en opinión personal, existe una incongruencia enorme, porque mucha de la población se queja de esta nueva pandemia, de que cómo las autoridades de salud no están atendiendo correctamente esta situación. Sin embargo, hoy en día puedes salir, obviamente con tus medidas, pero ves a gente fumando afuera así, o sea, fumando a las 7 de la mañana. Es increíble ver esto. ¿Cómo es posible que en estas circunstancias, enfrentando esta pandemia, te atrevas a fumar sabiendo que este virus es respiratorio y aunado a todos los factores de riesgo que ya ha mencionado la Secretaría de Salud, sigas fumando? O sea, te estás poniendo el triple de riesgo. O sea, agrégale que a lo mejor tienes sobrepeso, tienes diabetes, tienes hipertensión, no dejas el cigarro y lo sigues consumiendo. O sea, te estás perjudicando el triple y no es posible que no hagas conciencia de que tan siquiera lo que pasa la pandemia pueda cesarlo. Y no solo te estás afectando a ti, sino a las personas que caminan a tu alrededor. Es incongruencia, inconsistencia y además es egoísmo. Y no solo eso, otro tipo de doble exposición es las personas que, aún sabiendo que tienen sobrepeso y todas las enfermedades anexas, se reúnen en los bares o se reúnen con un elevado número de personas a convivir y a tomar alcohol, donde toman alcohol, aparte fuman y aparte están enfermos y aparte contagian a demás gente y contagian. Ya que es responsabilidad de todos poder salir adelante, poder acabar con esta situación que nos limita actualmente. El subsecretario de Salud menciona que está en camino o están preparando una nueva salud pública, esta manera de llegar directamente a toda la población, y qué bueno que haya más difusión, ya que no se quisieron checar, medir y mover junto con los comerciales de televisión. Ahora quieren lanzar nuevas campañas y qué bueno, y ojalá que la gente lo tome como debe de ser, como educación, que acepte las campañas de salud que vienen más adelante. Y por favor, ya que se ha estado implementando tantas cosas para detener el crecimiento del sobrepeso, hagámosle caso a la nueva etiquetación de los productos. O sea, es increíble que las personas, a pesar de que cierto refresco muy famoso tengamos la conciencia de cuánto azúcar contiene, o sea, nos importe muy poco y lo sigamos consumiendo. Por favor, hagámosle caso a estas medidas que ya se nos están advirtiendo. Están los focos rojos advirtiéndonos de lo mal que estamos alimentándonos. Hagámosle caso de las nuevas campañas que llega a sacar la Secretaría de Salud. Pongámonos activos, pongámonos a tomar conciencia de que debemos de cambiar nuestro estilo de vida. La Secretaría de Salud podrá querer generar el impacto a la población, pero si uno mismo no está dispuesto a cambiar su estilo de vida, pues lamentablemente no va a haber un cambio. Y sin embargo, las personas que se encuentran enfermas de diabetes o hipertensión seguirán culpando al gobierno que no hace algo por ellos, cuando son ellos mismos los que no están cuidando de manera adecuada su salud. Como mencionamos que todo esto ha sido un boom en redes sociales, vamos a leer unos comentarios que encontramos por ahí navegando en las redes y bueno, vamos a dar nuestra opinión. Encontramos unos comentarios que mencionan, pero mucha gente anda buscando alcohol por la ley seca. Y claro, vimos muchas las imágenes en las redes sociales cómo las personas iban a esperar afuera del Oxxo a que abriera, o festejaban que ya abrieron el Oxxo para comprar y su charola ahí de cerveza. También hay gente consciente que dice, es verdad, tenemos muy malos hábitos alimenticios. Hay un comentario muy interesante que dice que a los nutrólogos hoy en día se les debería de dar más trabajo por toda esta situación del sobrepeso. Esto es un dato muy interesante debido a que, por ejemplo, si nos metemos en un canal de YouTube o en algún comentario de algún influencer de hoy en día en que nos dice su experiencia de cómo bajó de peso o que siguió alguna dieta, siempre te recomiendan ir con el médico. Y hasta cierta parte pues está bien, pero ¿por qué ir primero con un médico en vez de un nutriólogo si lo que buscas es mejorar tu salud, tus hábitos alimenticios? Pueden ir acompañados, pero no específicamente necesitas ir solo con el médico, ya que el médico pues sí tiene conocimientos, pero no es su área de trabajo. Sin embargo, la del nutriólogo sí la es, y él te podrá dar
1001 consejos de cómo cuidarte adecuadamente, de cómo alimentarte adecuadamente, hasta poder adecuarlo a tu capacidad económica. Por eso es importante estar controlando nuestra salud con todo un equipo multidisciplinario de la salud. Aquí dice, lo más importante es no tomar Coca-Cola, que es cara y mortal. Así dice ahí. Y aquí en México a la gente le vale mamá sus vidas. Aquí en México a la gente le vale sus vidas. Se la pasan tragando pizzas, refresco, carnitas, tamalitos, chatarra, alcohol. Es su responsabilidad propia. A nadie le ponen una pistola en la frente para que coman chatarra. Todos somos libres. Y dice, la ignorancia es el mal de todos los males. Vaya. Dice que la verdad que los malos hábitos son muy fáciles de aprender. Y aquí, de lo que hablábamos, aquí hay un comentario recomendando el canal de YouTube de un médico que le enseña a comer. Y otro comentario que dice que es charlatán. Y una persona que dice que con un solo video bajó... eso es muy interesante, dice, con un solo video del doctor bajé la presión de 210 sobre 170 a 119 sobre 79 en 2 días. Fue increíble el cambio. Véanlo, pero hagan caso. Eso es muy, muy importante porque eso es muy peligroso. En 2 días... que unos niveles de presión bajen de esa manera, ¿qué está pasando? ¿Está tomando medicamentos? ¿Está tomando medicamentos correctos? ¿Está consumiendo medicamentos naturales bajo prescripción? ¿Bajo un control de sus niveles de presión? Vaya, esto nos hace ver que hoy en día en internet también puede ser un arma de doble filo, ya que esto puede poner en riesgo la salud de la persona que hizo esta acción de bajar su presión de un día hacia otro. Además, debemos de tener en cuenta, hay un comentario que dice que este doctor no es un charlatán. Ojo, cualquier profesional de la salud no te recomendaría nada, ni te daría cierto medicamento, ni cierto alimento sin haberte realizado exámenes clínicos y haberte checado individualmente para saber en qué estado está tu salud. Ojo, eso no es profesional. La salud siempre está individualizada, porque a pesar de que muchos tengan sobrepeso y muchos tengan diabetes, no siempre su cuerpo va a reaccionar igual y no siempre los medicamentos les va a hacer el mismo efecto que a mí, que a los demás. Entonces, realmente un profesional de la salud no daría esas recomendaciones. Tengan mucho cuidado con lo que llegan a hacer caso, con lo que llegan a consumir. Un comentario dice, cuando yo iba a la escuela empezaban en la televisión a anunciar mucho el tank y otros polvos para hacer agua. También sándwich ya preparados en plástico. Creo que de la marca que tenía el osito. Yo siempre quise durante toda mi infancia llevar esas 2 cosas a la escuela para la hora de recreo. Sin embargo, el malo de mi papá decía que eso era veneno junto con la sal, azúcar, refrescos, sabritas y etcétera. Y jamás me compró nada de eso. Además, yo no veía que se muriera nadie por comer eso. Siempre se levantaba temprano para comprar leche de vaca, darnos de desayunar y hacernos tortas de guisado para mí y mis hermanos. Gracias, papá, y en paz descanses en donde quiera que te encuentres. Bueno, aquí tenemos toda una experiencia de alguien que fue cuidado de una manera ejemplar, por un padre ejemplar que tenía conocimiento de lo que es la buena alimentación y la mala alimentación, la diferenciación de lo que nos venden como buena alimentación en la televisión, pero realmente no lo es. Y vemos claro, creo que todos pasamos por eso, como de niños deseamos lo nuevo que estaba saliendo, las nuevas frituras, el nuevo juguito, todo lo nuevo que estaba saliendo al mercado. Hay un comentario que dice que se necesitó algo como una pandemia para que se empezara a hacer campañas sobre la salud de manera casi obligatorias. Ya había una campaña como tal para detener este crecimiento que es el sobrepeso. Sin embargo, la mayoría de la población no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Pues porque no lo ve necesario. Lastimosamente, la gente piensa que se está cuidando bien o que está haciendo bien simplemente porque no se siente mal. Realmente a nosotros en los hospitales nos han llegado personas con 360 de glucosa o hasta 400 y le decimos, oiga, ¿se siente bien? Y las personas se sienten bien, como si no tuvieran nada, pero sus exámenes clínicos nos están diciendo otra cosa.
Aquí es un arma de dos filos. A lo mejor la gente se siente bien, pero realmente su cuerpo, por diversas razones, por dentro está en otro panorama. Y hasta que no llega una pandemia como esta, no nos damos cuenta de lo mal que están nuestros hábitos. Porque a lo mejor todavía nosotros llevamos cierto estilo de vida y decimos, pues yo todavía no tengo diagnosticado diabetes, pero es evidente que a lo mejor tienes un sobrepeso. Y a lo mejor llega esta pandemia y tú paras en el hospital por diversas razones y te complicas. Y ya después los profesionales de salud te dicen, es que su familiar tenía diabetes o tenía hipertensión. Y los familiares dicen, no, es que como él estaba sano. Pero pues, ¿a qué se debe de esto? A que nunca tuvieron un chequeo correcto, nunca fueron al médico, realmente nunca tuvieron ese interés de ver cómo estaba su salud. Y normalmente ese tipo de población tiende mucho a recriminar a los profesionales de salud, que son los que no hacen nada, cuando en realidad son ellos mismos los que tienen que estar al pendiente de su salud para detener todo este impacto que pueda tener. Y como bien lo mencionábamos antes, hay un comentario que dice, con los sueldos que tenemos, jajaja, sí ya están, alimentos regados con aguas de drenaje, frutas con fertilizantes para madurar, con 70 pesos quieren que los mexicanos coman bien, qué bárbaros, deben mejorar los trabajos, los pagos para poder tener el plato del buen comer, Gatell, sí tiene sus 3 comidas, pero pregúntale a los pobres, campaña de salud, las inconsistencias de Gatell, que vayamos a los mercados. Es un comentario más. Y aquí hay otro comentario que dice, leyendo los comentarios nos damos cuenta por qué México es un país tercermundista. Y aquí un comentario muy interesante que dice, ¿se dan cuenta que no pestañeó en ningún momento? Qué comentario tan relevante. De todo esto hay que crear conciencia. El doctor Hugo López Gatell no hizo este comentario para agredir a la población. Lo hizo como hacer conciencia a la población del por qué a nosotros se nos está afectando más en esta pandemia. No está diciendo que sea la principal causa. A lo mejor no lo ven ustedes así, pero nosotros, al menos yo como profesional de la salud, no lo veo como que él esté diciendo que solo por eso se está muriendo la gente. Es evidente que todo sector salud no está teniendo a lo mejor las medidas más óptimas para que esta pandemia se detuviera a tiempo. Pero si nuestra población estuviera más sana, tal vez no estaríamos teniendo este impacto tan grande como los estamos teniendo hoy en día. Tener en la UCI a un paciente con sobrepeso es sumamente difícil. No solo por lo que ya le habíamos mencionado de que su sistema fisiológico está alterado, sino porque también el sobrepeso en una enfermedad respiratoria tiene mucho que ver. Porque al momento de intubar a un paciente es porque ya no está entrando suficiente oxígeno a nuestros pulmones. Y una persona con sobrepeso dificulta la reclutación de oxígeno. Normalmente esos pacientes que están con sobrepeso lo tenemos que poner boca abajo para que mejore un poco la oxigenación de su cuerpo. Nosotros lo llamamos posición prono. Esto normalmente ayuda a que el paciente pueda respirar un poco mejor. Sin embargo, no siempre es así. Normalmente cuando se decide apronar un paciente es porque ya está muy grave su estado de oxigenación y eso ya se reside en las últimas instancias y no siempre estos pacientes que están pronados salen. Entonces hay que tener en cuenta que esto se hace más como para hacer conciencia y para que sobre todo esas personas que entran de ese grupo vulnerable se cuiden muchísimo más y que empiecen a cambiar su estilo de vida. Esperamos que este capítulo les haya sido de mucho interés, les haya gustado y pueden dejarnos sus opiniones, visitarnos en nuestras redes sociales, busquen en Facebook Frecuencia Enfermera, busquen en YouTube Frecuencia Enfermera. Estos capítulos están en iVoox, en Spotify y en YouTube. Y claro, también en Facebook los pueden encontrar. Muchas gracias por su atención y estamos cada vez más cerca de ustedes. Síguenos y no te pierdas ningún capítulo de nuestro podcast, que te aseguramos te resultará muy interesante.